acordamos, continúa entonces el proceso de fundamentación de cada uno de los señores senadores. Como hemos dicho hasta el cansancio, son hasta 15 minutos. Antes de la suspensión está en el orden del uso de la palabra el senador Ricardo Lagos. El senador Lagos tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Estamos frente a un momento en que creo la verdad que uno habría preferido evitar tener que tomar una definición desde el punto de vista de una acusación institucional. Creo que esto se podría haber evitado, para ser bien franco. Como decía la defensa del ministro Beyer en el día de ayer, una acusación constitucional es un instrumento jurídico que existe, que es una atribución, pero que hay que usarlo como la última ratio, tal vez. Y tengo la impresión de que acá se podría haber evitado de diversas formas. Quiero partir señalando derechamente cuál es mi posición al respecto. A uno se le pide acá que actúe como jurado, y yo tengo la convicción de que las cosas se podrían haber hecho de otra forma y que el ministro Beyer podría haber actuado de una manera en conformidad a la Constitución y a las leyes, y en consecuencia no habría sido objeto de esta acusación constitucional. Creo que todos los cargos que se le imputan en la acusación realizada por la Cámara tienen asideros en bases jurídicas. Las materias por las cuales se acusa el señor Beyer tienen un fundamento. La discusión es cómo las interpreta cada uno de nosotros y qué convicción se forma respecto a esas acusaciones. Están los capítulos 1, 2 y 3, se argumentan cuáles son las normas que se habrían infringido y se dan hechos y se plantean hechos que demostrarían aquello. Hay quienes sostienen, y han sostenido en el día de ayer, que no se cumplirían todos los antecedentes, que no habrían hechos graves, y sin embargo, creo que el tema más de fondo es otro, señor presidente. Aquí, en último término, es determinar si hubo o no hubo conocimiento por parte del ministro respecto de hechos que se le señalan, y dos, qué es lo que hizo o no hizo o dejó de hacer el ministro respecto a esos hechos. Una nota de cautela porque muchos senadores que antes se usa la palabra han señalado, y yo voy a compartir esa aseveración, que esto no es un juicio personal, no es contra el ciudadano Harald Beyer, no es contra el académico, no es contra el técnico, no es contra el padre de familia, no es sobre la moralidad o idoneidad del ministro Beyer, como lo señaló, creo que equivocadamente, el senador Espina, no es sobre su conducta pasada, no es sobre sus responsabilidades que ha tenido, es sobre algo mucho más específico, claro y fuerte, es sobre su rol como ministro de Estado. Ser ministro de Estado es un cargo público, ni siquiera es un puesto de trabajo. En consecuencia, lo que está acá y lo que estamos juzgando, tenemos que formar convicción, es respecto si dentro del mandato y las obligaciones que tiene un ministro de Estado se ha cumplido a cabalidad con lo que la Constitución y las leyes le exigen. Eso es lo que está de fondo de esta acusación, y sobre eso hay que pronunciarse. En consecuencia, quiero decirlo acá, no paso juicio con esto respecto a la bondad, la buena disposición, la buena fe. Y creo que todos esos argumentos yo los puedo entender desde lo humano, pero eso no obliga en nada y no debe interferir a la hora de tomar esta decisión, porque lo que nos piden acá que estemos como jurado respecto a si con los hechos y la información que se hay se actuó responsablemente o no en términos políticos. ¿Hay un fundamento jurídico? Sí, pero si políticamente se fue responsable a la hora de actuar o de no actuar. Y ese es el fondo del asunto. Los que conocemos a Harold Beyer de antes, tenemos una opinión como Harold Beyer. Para mí fue sorpresa que lo nombraran ministro de Educación, más sorpresa que aceptara ser ministro de Educación, porque por su perfil yo creo que estaba destinado a otras cosas, pero al asumir como ministro, como aquellos que nos ha tocado ser ministros de Estado, es otra cosa. Y sobre este tema voy a dar más largo después. Quiero decir que en el tema concreto, creo y me formé la convicción de que hubo antecedentes y avisos que pusieron sobre aviso al Ministerio de Educación y al ministro respecto a la existencia del lucro y que no se investigó como corresponde. En una entrevista con el diario La Tercera de julio del 2012, el ministro Beyer asegura que, comillas, no hemos recibido ninguna denuncia formal. Pero parece que esto se contradice con la realidad,
Lo cierto es que en el 2011, mucho antes que estallara el escándalo de la Universidad del Mar, el Ministerio recibió no una, sino dos acusaciones concretas de lucro de las universidades. Una primera, de los abogados de la Universidad de Chile, Carola Canelo, Miguel González y Joaquín Polit, presentaron una denuncia por lucro universitario ante el Ministerio de Educación el 4 de septiembre del 2011. En el documento se solicita, comillas, proceder a fiscalizar el cumplimiento de la ley que exige a las universidades privadas, creadas a partir del 81, funcionar como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. El documento detalla las numerosas contradicciones en la forma en que funcionan las universidades privadas y la exigencia legal de que funcionen sin afán de lucro. Hay un segundo documento, tanto o más detallado, presentado por don Eric Palma, abogado y profesor de la Universidad de Chile, que me voy a permitir leerlo porque creo que en lo medular dice cosas que son las que a uno le permiten formarse esta convicción. Eso es lo que tenemos que resolver acá. ¿Qué es lo que dice este segundo informe? Dice que la segunda presentación, comillas, contrariando la normativa legal y estatutaria, se ha configurado el hecho económico del negocio universitario cuyos rasgos característicos son los siguientes. Y enumera en esa presentación al ministro. Primero, los miembros del directorio de una universidad participan de la creación de sociedades mercantiles de todo tipo que prestan servicio a dicha universidad o la arrendan los inmuebles en la que ellos realizan sus actividades. Dos, los socios de estas sociedades mercantiles vinculadas a la universidad deciden vender a un tercero sus derechos en dichas sociedades. O terceros, ya sean personas jurídicas o naturales, compran dichas sociedades y pasan a formar parte de los miembros de la corporación universitaria con derecho a adoptar resoluciones que inciden en la marcha de la universidad. Por ello, los profesores y los alumnos firmantes de esa solicitud le piden al ministro de Educación que investigue y fiscalice las actuaciones de las siguientes universidades, no todas, 7 universidades: Santo Tomás, Universidad de Viña del Mar, Universidad de Uñac, Universidad Central de Chile, Universidad de las Américas, Universidad de San Sebastián y Universidad Pedro Valdivia, por haberse verificado respecto de ellas o intentado verificar, según informa la prensa, actos calificados como compra y venta y que son constitutivos del llamado negocio universitario. Ello con el fin de establecer si los miembros de la corporación han permitido generar lucro de manera directa o indirecta en favor de sus controladores, realizando alguna o todas las actuaciones descritas recién en las 3 formas que indiqué, y de esta forma velar si se ha o no violado la obligación de no contar con lucro. Además se solicitan diligencias, no solamente se denuncia, se solicitan diligencias. Y una de las primeras diligencias que piden, porque esto fue antes que el ministro Beyer fuera ministro de Educación, es que citen a declarar a don Harald Beyer, coordinador académico del Centro de Estudios Públicos, quien en declaraciones a la prensa ha señalado que ciertas universidades pertenecen a holdings, a fin de que ponga en conocimiento al Ministerio la información que le permitió realizar esas afirmaciones. Piden que se oficie al Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de que ponga a disposición del Ministerio la información tributaria que sea de acceso público y que da cuenta del alcance económico de las operaciones. Piden que se oficie al Comité de Inversiones Extranjeras, porque acá hay holding extranjero. Piden que se solicite por el Ministerio a las universidades identificadas toda la información contable financiera. Y piden además que se solicite a los medios periodísticos, el Mercurio, la Tercera, la Nación, el Mostrador, el Diario Financiero y la Revista Capital, que proporcionen los antecedentes y la información de que dispongan respecto a las ventas ya mencionadas. Y por último, se pide que se emita a declarar a los rectores de la universidad involucrada. Creo que se hizo un esfuerzo genuino. A esto hay que sumarle el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y por último están los informes de los sistemas de Contraloría. Pero tengo la convicción de eso, pero quiero detenerme en un par de argumentos que son más gruesos. Acá se habla de que hay que salvaguardar las instituciones. El presidente de la República llama que los que votan en contra es porque somos demagogos. Creo que yo les pido que seamos un poco más ecuánimes en esto. En la defensa del día de ayer se cita a Platón cuando habla sobre Sócrates y señala que es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Yo me pregunto, respetuosamente a los que rasgan vestidura, ¿qué hicieron la semana pasada cuando hubo que votar en la Cámara de Diputados para la vicepresidencia de la Cámara? ¿Qué hizo la derecha y el oficialismo? Compró el voto del diputado Velázquez para salvar el puesto del ministro Beyer. Entonces, yo digo, ¿y dónde queda todo ese discurso que rasga vestiduras por institucionalidad? Escuché al senador Coloma, al senador Espina, hablando que aquí vamos a hacer historia, que nuestros hijos nos van a juzgar. O sea, nos van a juzgar por esta votación y no por haber puesto a un corrupto, porque fue sancionado por corrupción en la testera de la Cámara de Diputados. Y para eso, tabla rasa.
porque se trataba de ¿qué? De un solo objetivo, salvar al ministro Beyer. Entonces yo les pido un mínimo de coherencia en este minuto. ¿Qué más tenemos? Y no escuché al presidente de la República pronunciarse sobre eso. ¿Qué creen que le ha hecho más daño a la política? ¿Esta acusación constitucional o el caso del diputado Velázquez? ¿Qué piensa la gente? Yo sé lo que piensan en San Antonio, Cartagena, acá en Valparaíso. Porque eso es noticia. Alguien que fue destituido por corrupción, que no se ha puesto al día con su deuda de 286 millones de pesos, ¿qué es lo que se hace? Se le pone la testera a la Cámara de Diputados. Pero más vergonzoso, como ya pasó la votación y ya cumplió con su voto, ahora le pedimos que se vaya. Y vamos a censurar la mesa y sacarlo. Los mismos que lo apoyaron. Eso le ha hecho más daño a la política chilena en 4 días que toda esta discusión sobre la acusación constitucional. Entonces, la defensa también ha señalado que aquellos que votemos a favor de la acusación, y no solamente la defensa, lo insinúa el gobierno, los medios de comunicación, buena parte del establishment académico, sí, lo dice, y buena parte del establishment político también, de mi gobierno lo ha insinuado, que si el Senado aprueba esta acusación, vamos a ver quedado objeto de las presiones de los estudiantes o presiones de la calle. Lo dicen, y te miran, sí, va a ser un débil. ¿Saben qué? A mí no me ha presionado ningún estudiante. Yo aprobé el royalty de este gobierno, porque creí que era mejor que nada. Y aprobé la reforma tributaria a mucho costo. Entonces no me dejo presionar por la calle. Pero me parece muy injusto lo que hace el gobierno y los medios de comunicación. ¿Quieren que le hable de presiones? ¿Sabe lo que es presión? No es la calle. Porque además no es pecado escuchar lo que quiera la gente, si es que yo creo que hay que defenderlo. ¿Sabe lo que es presión? Es darle licencias de pesca a 7 familias a perpetuidad. Eso es escuchar presión. O a los canales de televisión a perpetuidad darle su concesión. ¿Y sabe lo que es presión? Anatel va a la moneda en el día de ayer y la franja electoral se cae con un veto al presidente de la República. Eso es presión. No escuchar a la calle, si la calle es inanimada. ¿Qué es lo que es la calle? Entonces, ahí está la presión. Entonces, cuando estamos jugando con esta Constitución, con esa acusación, no estamos jugando con la acusación. Yo quiero decirle que hay que ser un poco más coherente. La estrella y el arco iris. ¿Cómo después de 20 años fue derrotada la Concertación? Autores, Andrés Alamán, Marcela Cubillo. Página 137. El principal, con título, el principal hito opositor en vías del desalojo, la acusación a la ministra Proboste. Eso es chacrear las instituciones, eso es chacrearlas. Entonces yo no tengo ánimo revanchista, pero si hay algo, veo una sorna en por su temido señor presidente en el rostro del senador Enal Larraín, no es revancha. ¿Sabe la diferencia? Que en el caso de la ministra Proboste hubo un desorden administrativo. Acá lo que hay es que el tema del lucro está instalado como tema político en la sociedad chilena. Y un gobierno que dice que está haciendo como nunca nadie por el lucro, en vez de mandar una ley para terminar con el lucro, lo que hace es defender a toda costa a un ministro que no actuó cuando se le presentó la documentación y que preguntado por el lucro dice, el problema no es el lucro, es la calidad de la educación. Le quiero decir que en el CIMSE que vimos, muchos particulares sancionados que tienen lucro, les fue pésimo en el CIMSE. Entonces el tema del lucro y la calidad van de la mano en este país, lamentablemente. Quiero terminar diciendo, señor presidente, que se dice que no se hizo nada en 20 años. Muy probablemente. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que ni una ministra Proboste ni una ministra Elwin de Educación tuvieron a estudiantes en las calles, a la sociedad chilena planteando el tema del lucro, ni denuncias concretas sobre las cuales actuar. Acá sí hubo ese esfuerzo y se hizo este esfuerzo, ¿para qué? Para denunciarlo. El gobierno podría haber evitado el desenlace que va a tener esto. Si estaba tan preocupado de que esto no ocurriera, podría haber renunciado. Se hizo todo tipo de esfuerzos, conversaciones tras bambalinas, el backstage, busquemos proyectos de ley, terminemos con el lucro. Aquí lo único concreto es que puede que el ministro Beyer sea destituido. Yo no quiero que se vaya destituido por 5 años, inhabilitado por 5 años, porque no soy revanchista. Yana Proboste no tuvo todo el apoyo que ha tenido el ministro Beyer, pero me parece inconcebible que alguien que sea acusado constitucionalmente esté 5 años sin ejercer cargos públicos. En consecuencia, sin ningún ánimo revanchista, si el gobierno presenta este proyecto de ley, yo lo voy a aprobar, pero le quiero pedir que presente un segundo proyecto de ley con discusión inmediata. Fin al lucro, entonces, los IP, en los centros de formación técnica y en la educación escolar. Proyecto como el que envió la presidenta Bachelet en abril de 2007 y que la derecha chilena rechazó. 2 proyectos, 2 por 1, discusión inmediata. Y ahí vamos a hablar del tema del lucro realmente, y no si se cerró o no la Universidad del Mar. He dicho, señor presidente.
Por favor.